Buenos días, mi nombre es Susana Checa y voy a presentar una reflexión y actualización legislativa sobre la personalidad de los robots, la denominada personalidad electrónica. Porque bueno, quizás cuando pensemos en un robot o en un sistema de inteligencia artificial, tenemos en nuestra cabeza algo parecido a una especie de androide con aspecto prácticamente humano y que dentro tenga unas herramientas que le hagan funcionar de manera excelente desde un punto de vista cognitivo, pero muy humano desde un punto de vista exterior. Sin embargo, estos robots que está intentando regular la Unión Europea se refieren más a los sistemas de inteligencia artificial que estamos utilizando a día de hoy y que lo utilizamos o vamos a llegar a utilizar de forma habitual en nuestro día a día, pero que de hecho ya venimos utilizando en nuestros smartphones, en nuestros ordenadores y para cosas tan sencillas como programar un viaje, hacer la compra o incluso en muchos casos gestionar los electrodomésticos o la electricidad de nuestras casas, más allá de lo que están realizando las empresas. Por lo tanto, no debemos esperar, uno de los planteamientos que nos vamos a hacer en esta reflexión es si tiene sentido esperar a que existan esos humanoides o si los sistemas de inteligencia artificial que existen a día de hoy ya deberían contar con una regulación específica. Hay muchas anécdotas de autores a favor y en contra de esta regulación, en el sentido de que en los años 80, 90 del siglo pasado se hablaba de si tenía sentido una regulación específica de la telefonía y a día de hoy no se ha independizado como una rama autónoma del derecho. Sin embargo, sí que hay muchos autores que piensan que debería existir una rama autónoma referida a los sistemas de inteligencia artificial o a lo que se ha venido denominando derecho robótico o derecho de los robots. ¿Por qué? Pues porque hay amenazas, por un lado, en juego, ¿no? Tenemos la posibilidad en el ámbito más directo de los trabajadores de contar con un sustituto de un trabajador ser humano que no tenga problemas en cuanto a la dedicación horaria, en cuanto a posible absentismo, en cuanto a bajas de maternidad, de paternidad, etcétera, y no o cada vez menos para temas estrictamente rutinarios en los que el valor añadido de un ser humano puede ser menor, sino cada vez en toma de decisiones más importantes o más relevantes. Por lo tanto, se ha llegado a pensar, o los autores que están a favor de una posible regulación de los robots, piensan si deberían tener estos robots derechos, ¿no? Si hacemos a una persona responsable de sus acciones, sea una persona física, una persona jurídica, es decir, debemos tener en cuenta que este salto en cuanto a reconocer obligaciones y derechos a un ser distinto de una persona física ya se reconoció con las sociedades, al reconocer una personalidad jurídica autónoma a una sociedad y distinta de cada una de las personas que integran esa sociedad, pues eso mismo, si vamos a exigir obligaciones de los robots, quizás también deberíamos pensar si como contrapartida tienen que reconocérseles o no unos determinados derechos. Y a día de hoy se determinan o se identifican, junto con este concepto más amplio de responsabilidad del que hablaba, se identifican determinados ámbitos en los que, de forma independiente o no, la regulación jurídica ya debería entrar.
se ha hablado de la posibilidad de establecer un impuesto especial a aquellas empresas que opten por sistemas productivos basados en robótica, en tanto en cuanto parece que va a tener una repercusión inmediata en cuanto a despidos de trabajadores, despidos de personas, porque su labor la pueden realizar estos sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto se plantea la doctrina hasta qué punto no sería necesario establecer un tributo especial basado en el mero hecho de contratar un robot, de tener un sistema artificial en ese proceso productivo. Claro, si tenemos en cuenta que, por otra parte, una de las finalidades de que exista regulación en la Unión Europea es fomentar la innovación y el hecho de invertir o la inversión por parte de las empresas en estos sistemas de inteligencia artificial, pues parece cuanto menos contraproducente el hecho de en paralelo estar pensando en un tributo específico, porque si la empresa obtiene más beneficios, esos beneficios ya estarían gravados por el régimen general de nuestro sistema tributario, ¿no? Por el derecho de sociedades, por el impuesto sobre sociedades, etcétera. Por lo tanto, se piensa más en un tributo específico a la hora de introducir esos sistemas de inteligencia artificial, con finalidades varias, pero por una parte con la finalidad de que esos robots aporten al sistema de seguridad social. A día de hoy, el sistema de seguridad social tiene como finalidad aportar soluciones ante contingencias que está sufriendo o de las que es objeto el ser humano. Pues estas bajas de paternidad o de maternidad de que hablábamos, la jubilación, un accidente laboral, etc. Y por eso hay una parte del sueldo de los trabajadores que se destina a ese fondo para esas contingencias que los seres humanos vamos a tener. ¿Cuál sería la base para que se estableciera una cuota de estos robots en la seguridad social si ellos no van a ser beneficiarios en ningún caso de este sistema? Por lo tanto, la base del sistema de seguridad social y del modelo impositivo en este sentido debería cambiar, porque desde luego ellos no van a sufrir las contingencias que sufrimos, ni van los seres humanos, ni en este sentido van a ser beneficiarios de estas rentas que recibimos o de estos subsidios que recibimos a través de la seguridad social en caso de que estemos en uno de esos supuestos de contingencia. Por lo tanto, parece complejo el hecho de que pueda cotizar a la seguridad social este robot sobre el que dijimos que tampoco tenía sentido imponer a la empresa que lo utiliza un impuesto, porque ya a través de otras figuras del derecho tributario, como es impuesto de sociedades, estaría recibiendo una tributación. ¿Qué ocurre con otras áreas del derecho, como puede ser, por ejemplo, la propiedad intelectual? Sabemos que existen máquinas capaces de crear obras, música, una novela. Se sigue manteniendo el sistema tradicional por el que quien es considerado creador es el desarrollador de ese sistema de inteligencia artificial que crea la obra, o deberíamos pensar en máquinas creadoras de derechos de propiedad intelectual y que por lo tanto ostentaran facultades para ejercitar estos derechos. Si les concedemos estos derechos, debemos pensar también en la responsabilidad que implica la posible infracción de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, al
subir obras de terceros a redes sociales, a plataformas, etc. Por lo tanto, vemos de nuevo la dificultad de pensar en una personalidad electrónica que implique derechos, porque por lo tanto también conllevaría obligaciones. Y ante estas obligaciones, ¿cómo responde ese sistema de inteligencia artificial o ese robot? No hay un patrimonio propio, independiente de su creador, del usuario, etcétera, que el propio robot genere. Por lo tanto, nos encontramos ante problemas o retos de difícil solución a día de hoy desde el punto de vista jurídico. Si ya consideramos complejo el poder asignar unos tributos, unas rentas, etcétera, a un robot, pensemos lo complejo que puede ser asignarle una responsabilidad penal, es decir, la culpabilidad que implica el cometer un delito, ya sea por dolo o bien sea por imprudencia. El problema de estos sistemas que aprenden de su contexto, que son autónomos en la toma de decisiones, es que las consecuencias de sus actuaciones pueden llegar a ser impredecibles. Y desde este punto de vista puede ser complejo determinar si es la persona física que ha utilizado al robot como herramienta o es el propio robot quien debería tener una responsabilidad penal directa en el caso, por ejemplo, de fallos en operaciones en los robots médicos, como queremos mostrar en esta diapositiva. Por lo tanto, ante este contexto tan incierto y ante estas dudas planteadas por la doctrina, como decía, a favor y en contra de un derecho específico para los robots, lo que tenemos desde el punto de vista de la Unión Europea son unas recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión para que tuviera en cuenta a la hora de crear un marco restringido al ámbito del derecho civil en el que se tengan en cuenta los avances sobre robótica. Y estas recomendaciones, como vemos, incluyen elementos en los que parece que puede haber un rápido avance desde el punto de vista normativo, como un seguro obligatorio para categorías específicas de robots, como el que, por ejemplo, puede existir para los automóviles, un fondo de compensación en el caso de que no haya un seguro, un régimen de responsabilidad limitada para el fabricante, el programador, el usuario, si sí han contribuido a ese fondo de compensación o han contribuido manteniendo un seguro, un fondo general para cualquier robot o uno individual por categorías, incluso este canon del que hablábamos al introducir un robot en el mercado, o quizás pagos periódicos durante toda la vida útil del robot, o crear un número de matrícula individual que figure en un registro específico de la Unión Europea. Pero dado que una de esas soluciones o una de esas recomendaciones fue la creación de una personalidad jurídica específica para los robots más complejos y que sean considerados personas electrónicas y responsables, por lo tanto, de los daños que puedan causar, es por lo que desde entonces se ha venido, desde un punto de vista doctrinal, hablando sobre la posibilidad de dotar de una disciplina independiente a este derecho sobre la robótica e incluso pensar en la posibilidad de que los robots puedan tener esta personalidad jurídica. El Comité Económico y Social Europeo, por su parte, se opone a cualquier tipo de reconocimiento a un estatuto jurídico de los robots o de los sistemas de inteligencia artificial,
por el riesgo moral inaceptable que consideran que conlleva. Y además, este riesgo lo centran en el hecho de que si desligamos al robot de su creador o de cualquier persona que intervenga en la cadena de valor del robot, como decíamos, desde el programador hasta el fabricante o hasta el propio usuario que ha podido entrenar mal a ese robot o haberle dado unas instrucciones no válidas a ese robot. El problema es que si separamos al robot de cualquiera de estas personas en la cadena de valor del robot, corremos el riesgo de que haya un alejamiento total de esas personas hacia ese sistema de inteligencia artificial que es en quien se dejaría recaer toda la responsabilidad. Es decir, perderíamos todo el efecto preventivo y correctivo que implica la regulación actual sobre responsabilidad y específicamente sobre responsabilidad civil. Ese es uno de los motivos, quizá el de mayor peso, que lleva a que en la propuesta de reglamento que más adelante vamos a analizar no se tenga en cuenta como una de las opciones en el marco legislativo inmediato la del reconocimiento de una personalidad autónoma para estos sistemas de inteligencia artificial. Por otra parte, uno de los elementos en los que se insiste más por parte del Parlamento es contar con una definición de sistema de inteligencia artificial y esa definición debe tener en cuenta unas características que el Parlamento incluye en las recomendaciones que le da la Comisión. Y una de las cuestiones esenciales es esa capacidad de autonomía y de aprendizaje. Esa autonomía el sistema la adquiere mediante sensores o mediante el intercambio de datos con su entorno, pero lo más importante es que pueda posteriormente analizar dichos datos. En definitiva, de alguna forma se está describiendo un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, deberá tener la posibilidad de aprender a partir de la experiencia y de la interacción, deberá contar con un soporte físico mínimo y ese aprendizaje le llevará a adaptar su comportamiento y sus acciones al entorno. En definitiva, prácticamente sí que estamos describiendo a una persona con capacidad de decisión. Por lo tanto, es imprescindible que esta definición incluya un rasgo por exclusión, que es la inexistencia de vida en sentido biológico. Con estas bases es con las que se desarrolla el proyecto InBots, de Inclusive Robotics for a Better Society, y en ellas se especifica la necesidad de que todos los stakeholders estén implicados en el desarrollo normativo de cualquier régimen de responsabilidad, tanto desde el punto de vista de comercialización como desde el punto de vista industrial, sin perder de vista la necesidad de que desarrollemos un sistema antropocéntrico en el que los beneficios para el hombre, para la sociedad, sean el pilar fundamental, es decir, los usuarios finales tengan en cuenta o se tengan en cuenta en este desarrollo, porque sin confianza de la sociedad, del ciudadano en estos sistemas va a ser difícil una adopción inmediata de los desarrollos tecnológicos que se puedan hacer. Por lo tanto, el público en general deberá ser tenido en cuenta desde este punto de vista de que el ser humano sea el centro del desarrollo tecnológico a la hora de desarrollar política o legislación
sobre los sistemas de inteligencia artificial o sobre los robots. Con estas bases, como decía, llegamos a la propuesta de reglamento por el que se establecen estas normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Es cierto que desde la propuesta a la aprobación final del reglamento pues podrá haber muchos cambios, pero también es cierto que lo que implica que la Unión Europea apruebe un reglamento es la aplicabilidad directa en todos los Estados miembros. No estamos hablando de una directiva que establece un marco general, sino de un reglamento y como consecuencia de una norma directamente aplicable que supondrá o implicará cambios en los sistemas legales de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Y para sentar las bases de ese reglamento se establecen determinadas líneas rojas, como por ejemplo que el resultado de este sistema de inteligencia artificial no sea efectivo hasta que un humano no lo haya revisado y validado. O si es inmediatamente efectivo, que haya una garantía de una intervención humana posterior. Aunque haya garantía de esta intervención, el funcionamiento del sistema implique la posibilidad de que en tiempo real un humano pueda seguirlo y desactivarlo, y además, aunque ello implique restricciones operativas desde la fase de diseño. Es decir, no se considera que esté suficientemente desarrollado ningún sistema de inteligencia artificial como para que su desarrollo pueda implicar la toma de decisiones por encima de un ser humano que además pueda estar constantemente vigilando su funcionamiento. Y a partir de ahí lo que se establece es un enfoque basado en el riesgo, con sistemas de inteligencia artificial prohibidos, sistemas de alto riesgo, con determinados requisitos específicos, sistemas de riesgo limitado y sistemas de riesgo mínimo o nulo. En estas diapositivas encontraréis las características y las condiciones o los criterios básicos de regulación de cada uno de ellos, pero más que reproducirlos, quería terminar mi presentación dejando una duda sobre estas definiciones que plantea esta propuesta de reglamento de la Unión Europea. Como veis, en esta última diapositiva en la que se habla de sistemas de riesgo mínimo nulo, uno de los ejemplos que se establecen son los filtros de correo, como el spam. Sin embargo, si nos fuéramos a las definiciones de sistemas prohibidos o sistemas de alto riesgo, vemos que, por ejemplo, la sanidad estaría incluida, ya que puede poner en riesgo la salud o la vida de los ciudadanos, ¿vale? ¿Qué ocurre con un sistema considerado de riesgo mínimo o nulo, como puede ser la gestión de citas de un hospital, en la que es probable que todo el desarrollo del proceso lo lleve a cabo un sistema de inteligencia artificial, porque al fin y al cabo es chequear que exista un hueco en una agenda y que cuando exista ese hueco me genere un correo electrónico por el que yo como paciente sepa qué cita tengo asignada. Pues aunque hayamos considerado a este sistema de petición de citas de riesgo limitado o incluso de alto riesgo por estar relacionado con la salud, ¿qué ocurre si posteriormente a mí no me llega esa notificación de cita porque estoy utilizando un filtro de correo spam que como tal filtro no se
ha definido dentro de los sistemas de riesgo alto o incluso de riesgo crítico. Si eso supone que yo no tengo la cita, un retraso en el diagnóstico y bueno, pues como consecuencia de todo ello, un desenlace que puede ser fatal, ¿a qué sistema de inteligencia artificial imponemos la sanción o reclamamos desde un punto de vista civil o desde un punto incluso de vista penal? Como podéis ver, las sanciones son importantes. Estamos hablando en el caso de la mínima sanción, que es suministro de información incorrecta, incompleta o engañosa a las autoridades nacionales, ni siquiera sobre el sistema, multas de hasta 10 millones de euros. Pero más allá de la sanción en sí, creo que es mucho más interesante que pensemos sobre esta diferenciación, que es la base del enfoque basado en el riesgo que plantea este reglamento y que, como digo, aunque sufra muchas modificaciones desde esta propuesta a su aprobación final, en la esencia del acercamiento de este enfoque no se va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, no tengo la solución, por supuesto, ahí lo dejo y entiendo que este intercambio de dudas, preocupaciones y posibles acercamientos a las soluciones de lo que se trata de poner de manifiesto en este tipo de intercambios en los congresos. Por lo tanto, lo dejo sobre vuestro tejado también esta reflexión. ¿Dónde categorizaríais este tipo de sistemas de inteligencia artificial? Que parece fácil con las definiciones dadas en la propuesta de reglamento, pero cuyas consecuencias pueden ser de mucho más calado de las que en un principio podríamos pensar y que a día de hoy tienen ya una solución según la propuesta de reglamento. Muchas gracias.